Pues aquí estamos ya listos y muy contentos de verlos de nuevo. Vamos a iniciar nuestro tema. El primer tema que vamos a ofrecerles es sobre una transmisión de Toyota. Comenzamos. La transmisión que vamos a tratar es la transmisión U660E, que es aplicada a los vehículos Camry y también a la minivan Siena. Este tema es importante porque son de los vehículos actuales que hemos observado nosotros que tienen una tendencia al uso de transmisiones de 6 cambios. Ese es el trabajo que actualmente va incorporándose a nuestros talleres. Y es importante entender de qué manera van a trabajar estas transmisiones. Ustedes se han dado cuenta cuántas marcas de vehículos se están aplicando ya transmisiones de 6 cambios. Hay muchas cosas en los modelos que nos van a ayudar porque son similares. También es importante recordar que todos los vehículos actualmente tienen muchos problemas e inclusive esos problemas son a bajos kilometrajes. Estábamos acostumbrados a recibir los diferentes vehículos cuando han pasado 4 o 5 años. Sin embargo, como ustedes han observado, ya muchos vehículos después de 1 año llegan a nuestro taller. En ocasiones no podemos hacer mucho porque los vehículos tienen garantía, pero muchos de ellos nosotros tenemos que solucionar los problemas. Así es que debemos de ir analizando este tipo de modelos de 6 cambios para recibir todo el trabajo que va llegando a nuestros talleres. Bien. La transmisión que vamos a ver aparece en los años 2007, año en el cual muchos fabricantes hicieron innovaciones y Toyota realizó este modelo de una manera muy especial. También es importante saber que es una transmisión que nos va a dar problemas, que es problemática. Ok, su capacidad de aceite es de 7 litros, pero además el aceite que maneja Toyota es especial y se recomienda, mientras el vehículo no se haya reparado y solamente se le dé mantenimiento, utilizar este tipo de aceite. El aceite es ATF WS. Esta transmisión no tiene bayoneta. Para checar el nivel de aceite, en la parte trasera, en la tapa de la transmisión, hay un tapón. Y precisamente ese tapón tiene las letras WS. Por ese taponcito vamos a agregar el aceite. Y para saber si el nivel está correcto, se va a hacer como la transmisión 01M, que en la parte baja del cárter tiene un tornillo. Se retira el tornillo y vamos a saber el nivel. Recuerden que el vehículo tiene que estar andando en marcha mínima y lo que es muy importante, tenerlo a una temperatura tibia, casi fría. Todos los fabricantes de transmisiones que no utilizan bayoneta y que para checar el nivel tienen un tapón en la parte baja de la transmisión, han hecho la recomendación de la temperatura, ya que si nosotros checamos el nivel de aceite con una transmisión que tiene más de 100 grados en el líquido, en el momento que retiremos el tapón, podemos sufrir una lesión, una quemadura. De hecho, ya ha habido casos en los cuales ha habido accidentes. No podemos rápidamente checar el nivel de este tipo de vehículos que no traen bayoneta. Debemos de esperarnos a que el máximo la transmisión tenga 60 grados. Además, si nosotros probamos el nivel de aceite con una temperatura más alta, vamos a pensar que está sobrepasado el líquido, ya que se va a ver demasiado derrame de aceite. Bien, aquí vemos el cárter y precisamente en donde está el tapón para checar el nivel es en este tubo que está aquí. Entonces, para que el aceite pueda salir, tendrá que alcanzar la altura del tubo. Ok, continuamos. Vamos a ver la estructura de las transmisiones de 6 cambios.
Las transmisiones de 6 cambios están basadas en un sistema llamado Le Pelletier. Muchos sistemas de 6 cajas están basadas en este sistema. El sistema Le Pelletier consiste en el uso de 2 conjuntos de engranajes planetarios. En la parte delantera se va a colocar un planetario tipo Simpson y en la parte trasera se va a colocar un planetario del tipo Ravignon. Vamos a explorar ahorita los componentes del engranaje planetario delantero. En la flecha de mando va a ir colocado un engranaje solar, lo cual nos da una idea que mientras la flecha y el motor estén girando, ese engranaje también va a estar girando. Después tenemos el engranaje corona y el portasatélites. El componente de salida de este planetario es un engranaje solar que va montado en el cuerpo del portasatélites. Las transmisiones de 6 cambios tienen una formación muy similar. Por eso yo los invito a que hagan ese análisis. No es complejo, no es difícil porque tampoco llevan muchos elementos. La intención del análisis es que para que conozcamos de una manera más razonable cómo van a funcionar las transmisiones. Este planetario está colocado entonces en la entrada de fuerza. El portasatélites va a ocupar un conjunto de discos y también el engranaje interno. Más adelantito vamos a ver cuáles son. Y esos embragues van a sincronizar el planetario que vamos a tener en la parte delantera. Continuamos. Bien, en la parte trasera, como habíamos comentado, va a estar colocado un planetario tipo Ravignon. Vamos a explorar sus componentes. En el centro del housing va el ensamble portasatélites. Es decir, es el componente de salida de la transmisión. El portasatélite se va a conectar con el piñón del diferencial a través de un engranaje de transferencia. Aquí hay un engranaje solar y también tenemos un engranaje corona. Estos son los componentes del planetario delantero y estos van a ser los componentes del planetario trasero. Continuamos. Bien, observemos lo siguiente. En la flecha de mando, aparte de tener un engranaje solar, también podemos checar que tienen orificios y que además tienen segmentos o anillos. Las flechas de mando, lo hemos comentado ya varias veces, son un componente importante, ya que por este elemento es como se carga el convertidor de la transmisión. Y todo lo que esté en la flecha de mando es importante, ya que cuando tenemos problemas en bujes o anillos, aparecen problemas relacionados con el convertidor. Bien, es importante también, nuestro planetario puede entregarnos el torque en alguno de los cambios. Es decir, el planetario puede tomar el trabajo que hace un tambor, aplicar el torque en algún cambio sin necesidad de tener un clutch montado en la flecha de mando. Continuamos. Bien, vamos a ver esta tablita, la vamos a analizar, porque esta tabla se parece mucho a las tablas de otras transmisiones de 6 cambios. Para este modelo se van a utilizar solamente 2 clutch de torque y también se van a utilizar 3 embragues de freno. Vamos a ver cómo se distribuyen los componentes en los cambios. En reversa, observemos. En reversa no hay un embrague para aplicar torque. ¿Por qué? Porque el torque lo va a aplicar, como yo lo había mencionado, el mismo planetario. Pero sí tenemos 2 elementos de freno, el embrague B2 y el embrague B3. La nomenclatura que estamos ocupando en este material es del tipo europeo. Ustedes han notado que para nombrar
los componentes de una transmisión, se pueden usar diferentes formas, pero en el sistema europeo los componentes se conocen a través de letras y números, es decir, son alfanuméricos. A diferencia de un sistema americano, el cual siempre le da un nombre específico a cada componente. Es más sencillo el sistema europeo, pero a veces el nombrar a un componente por medio de letras no nos da una idea de cómo es ese componente. ¿Ok? En la manera de cómo se ordena, eso sí nos ayuda. Los elementos de reversa B2 y B3. Observemos ahora en el cambio de primera. En el cambio de primera sí tenemos un componente de torque que es llamado C1. Y el componente de freno para el cambio de primera va a ser el SPRAG F1. Yo creo que ustedes ya han tenido práctica en algunos otros vehículos y se han dado cuenta de cómo aparecen este tipo de nombres. Continuamos. Segunda. En segunda, los componentes van a ser los siguientes. El C1 sigue siendo el componente que transmite el torque y ahora el embrague B1 va a ser el que sincronice el planetario. Tercera. En tercera, el componente de torque continúa siendo el C1, pero ahora el componente de freno va a ser el embrague B3. Cuarta. En cuarta, dos cloches van a trabajar. Uno se llama C1 y el otro se llama C2. Quinta. En quinta, el componente de torque es el C2 y el freno va a ser el B3. Sexta, el componente de torque es el C2 y el freno va a ser quinta C2 y el freno B3. En sexta, C2 y el freno va a ser el B1. Como yo les comentaba, si nosotros recordamos algunas otras transmisiones de 6 cambios, es algo muy parecido. Vamos a observar, por ejemplo, el C1 es un clutch que se va a aplicar de primera hasta cuarta, como lo hace, por ejemplo, el embrague K1 en una transmisión de Bora, o el C1 en una transmisión de Fusion. Vamos a observar, por ejemplo, el clutch B3 que trabaja en reversa, en tercera y en quinta, como un K3 de una transmisión 09G de un Bora. ¿Okay? Bien, vamos a observar, por ejemplo, el clutch C2 que trabaja en cuarta, quinta y sexta, similar a un K2 de una transmisión de Bora. Por eso les decía que los invito a que hagan un análisis de las transmisiones 6 cambios. Algunas partes son muy similares y eso nos va a ayudar a entrar a los diagnósticos. Bien, es importante también recordar el orden, ¿verdad? Siempre aplico yo una tabla en la cual coloco de este lado los componentes que transmiten la fuerza. Los componentes que transmiten la fuerza son los que están acoplados a la flecha de mando y que tienen rotación, mientras que los componentes que llamamos de freno están colocados en el housing y este tipo de elementos no tiene rotación. Por último, vamos a observar la relación de engranes. La relación de engranes que tenemos en reversa es la relación más alta, de 4.4. Si nosotros sabemos utilizar esa información de relación de engranes, nos vamos a dar cuenta que cuando se conduce en reversa, las revoluciones de salida de la transmisión van a ser muy bajas. Pero también, si sabemos aplicar la relación de engranes, nos vamos a dar cuenta que en esa relación es cuando va a estar más alto el torque de la transmisión. Para saber las revoluciones de salida, hay que dividir la relación de engranes entre las revoluciones que tiene el motor. Y para saber el torque del eje de salida, hay que multiplicar el torque obtenido en el motor por la relación de engranes. El torque que entregue el motor cuando estemos en reversa se va a multiplicar por 4. Las revoluciones se van a dividir entre 4, pero la fuerza del motor se va a multiplicar por 4. ¿Ok? Esos datos son interesantes si nosotros los entendemos y los aplicamos.
porque muchas veces simplemente es una hoja que se pasa sin revisión. Cuando tenemos un problema, es importante saber utilizar la tabla de aplicaciones. Cuando alguien nos dice que tiene una falla en el cambio de tercera a cuarta, debemos de hacer el análisis de la tabla. Iniciando en tercera, tenemos los componentes C1 y B3. Si alguien nos dice que el problema de su transmisión es en cuarta, vamos a observar qué elementos hay en cuarta. Tenemos el C1 y el C2. Vamos a ver qué elemento tenemos en cuarta que no tuvimos en tercera. Y en este caso observamos que es el embrague C2. Si alguien nos reclama un golpeteo o un patinamiento, ya sabremos sobre qué componente tendríamos que trabajar. ¿Ok? Si nos comentan de un cambio golpeteado en un descenso, la tabla la vamos a usar de otra manera. Si nos dicen que al detener el vehículo hay un cambio muy golpeteado de tercera a segunda, tendríamos que usar la tabla de esta forma. Checamos los componentes de tercera, C1 y B3, y observamos ahora los componentes de segunda. Hay un elemento común. Ese elemento común es el C1, ¿verdad? Pero el elemento que es diferente es el B1, que entra en lugar del embrague B3. Así es que si nosotros tenemos un cambio golpeado en segunda, el problema va a ser el B1, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, es que por eso es la tabla. Una tabla de aplicaciones es el punto de partida para iniciar un diagnóstico. Continuamos. Bien, vamos a hablar de los cloches de torque que tiene nuestra transmisión de Toyota U660. Solamente va a utilizar dos componentes de torque. Uno se llama C1 y el otro es llamado C2, nada más. Y ambos embragues están colocados en un solo ensamble. En la parte interna va a estar colocado el clutch C1 y en la parte exterior va a estar colocado el clutch C2. El embrague C1 va a controlar el engrane solar del planetario Ravignon, mientras que el embrague C2 va a controlar un engranaje interno también del planetario tipo Ravignon. Les he estado insistiendo constantemente en que observen los planetarios, porque son los planetarios los que hacen los cambios en una transmisión. Siempre en una transmisión podemos tener 2 juegos de planetarios, 3, y lo interesante aquí es que los diferentes cloches que están colocados en la transmisión se van a encargar precisamente de sincronizar esos planetarios. Así es que nosotros podemos dividir cuáles son los cloches que van a controlar un planetario, cuáles son los cloches que van a controlar el otro planetario. Si nosotros ordenamos nuestra transmisión de esa manera, en el momento de hacer análisis para hacer diagnóstico, créanme que va a ser más sencillo. Continuamos. Vamos a observar el ensamble que les había comentado. Ahí tenemos nuestros 2 cloches de torque. Estos 2 cloches de torque no los vamos a observar luego, porque están colocados en la parte trasera. Si ustedes desarman la transmisión por la parte de atrás, entonces sí los van a ver inmediatamente. Al retirar la tapa trasera los vamos a observar. Esta es una flecha que se va a conectar a la flecha de mando en donde está colocado el engranaje solar delantero. Y esta parte de acá arriba va a ser nuestro clutch C2 y en la parte interna vamos a tener el clutch C1. En el ensamble, el clutch C1, su pistón va a empujar los discos hacia el frente, pero el émbolo del clutch C2 va a empujar hacia atrás. Algo parecido como un embrague de una transmisión de un Optra. ¿Ok? Por eso nosotros observamos aquí que esta parte, este tubo, no tiene seguro. Es decir, yo no puedo retirar estos componentes hacia arriba. Este es el tubo que va a empujar los discos del clutch C2. Pero para poderlo desarmar tenemos que empezar a retirar los componentes del embrague que están en la parte de atrás. Y en la parte de atrás lo que vamos a encontrar es la sección hidráulica del clutch.
Primero tenemos que desarmar el pistón para poder entonces desarmar los componentes mecánicos, como los discos. Fíjense cómo aquí ya tenemos retirado el tubo de apoyo del embrague, el conjunto de discos, el seguro de los discos y el seguro del tubo de apoyo. Continuamos.